Luis lo había dicho anteriormente, por lo que escuché, yo no lo he escuchado. Las cooperativas ocupan el 70% del territorio. En algunos rubros un poco más, en algunos rubros un poco menos, pero digo, esa es un poco la realidad. ¿Por qué? Porque precisamente son las poblaciones secundarias, terciarias, o pueblos más chiquitos de las distintas provincias, donde las privatizadas, donde las empresas de servicios privatizadas no les convenía, no les era rentable. Un cable para la electricidad que tiene que llegar a una zona rural, a lo mejor para atender a un usuario a kilómetros, digo, no es lo mismo que en una ciudad donde 100 metros de cable atienden a un montón de familias en un edificio. Y eso pasa lo mismo para la telefonía, pasa lo mismo para los cable operadores, pasa lo mismo para internet, pasa lo mismo para la electricidad. Pero fíjense ustedes, uno dice, bueno, a ver, las cooperativas, este modelo cooperativo ocupa nichos de mercado donde el sector empresario, digamos, más grande, con más posibilidades de invertir, donde evidentemente esa inversión tiene que estar acompañada de la renta, de esa lógica, no fue. Pero se pone a prueba esto y las virtudes de un sistema y las posibilidades o imposibilidades de otro, en algunas situaciones. Digo que no es ocioso ponerla sobre la mesa y contar una pequeña cuestión, que no es tan pequeña. Digo, en las inundaciones, no en las inundaciones, en el temporal del año pasado, más o menos en abril, que se llevó puesto gran parte del sistema eléctrico de la zona de Seiza, Morón, Moreno, las dos empresas, la gran empresa eléctrica privatizada, fue exactamente en Semana Santa, ni siquiera pudo contactar a sus proveedores, porque además la empresa había tercerizado en cuadrillas el proveedor de mantenimiento en el caso del sistema eléctrico. Inmediatamente, en 2 días se armó un operativo con las cooperativas eléctricas del interior, se trajeron 120 cuadrillas de operadores, que además tenían alta tecnología. Digo, es un camión con la capacidad de montar líneas eléctricas, porque cuando uno tiene que recorrer kilómetros y kilómetros del tendido eléctrico, no se puede trabajar de otra forma que no sean con esas cuadrillas. Y acá, el servicio tercerizado andaban en Renault 12 o en autos absolutamente obsoletos, tratando de ver cómo respondían ante estas situaciones de crisis. Y cuando digo, a ver, ¿por qué traigo esto? No es un golpe bajo a la audiencia para llamar la atención. Es para poner sobre la mesa desde qué lógica construye el cooperativismo su economía, desde qué lógica construye las empresas. Porque si no pensamos eso, si no partimos desde ahí y pensamos que es un actor más que está tratando de prestar servicio, digo, no se entiende por qué el sector tiene que entrar en servicios que a lo mejor no tienen ni la capacidad ni la escala. En general, el modelo económico basado en la economía solidaria, cooperativa, mutuales, son los ejemplos más claros, introduce adentro de su esquema de costos, adentro de su esquema administrativo, lo que en general el sector empresario, no cooperativo, no solidario, externaliza, costos que se externalizan, costos ecológicos, costos sociales. Y el sector, las cooperativas de servicio lo incorporan, porque las cooperativas telefónicas no solo prestan servicio telefónico, la mayoría tienen escuelas, la mayoría están haciendo capacitación, la mayoría son empresas absolutamente vinculadas a sus sociedades, vinculadas absolutamente a las poblaciones, por muchos mecanismos. Porque no son empresas armadas para explotar un servicio, es la comunidad que se organizó para autoprestarse un servicio. Entonces, desde ese esquema es donde estamos pensando el tema de la comunicación, el tema de las telecomunicaciones, el tema de cómo avanzar. Los avances que hizo el sector durante años fueron muchísimos. Guillermo lo fue nombrando y por modestia o por falta de tiempo, digo, hay muchas más cosas para poner sobre la mesa. Las primeras cooperativas telefónicas nacen acá en Argentina, un modelo que fue imitado y reproducido por un montón de países. Ya vamos a comentar un poquito, pero por ejemplo, en el tema de la Argentina Conectada, que contaba que una de las, digamos, fuimos una proto Argentina Conectada o una etapa anterior. Hace poquito empezamos a hacer un relevamiento de cuánta fibra óptica tienen enterrada las cooperativas, tienen puesta en
en nodos, en conexiones entre pueblos, porque además se fue armando así, no es que hubo un plan centralizado donde se tiraron la fibra óptica. El sector tiene cerca de 3.000 kilómetros, 2.500 kilómetros de fibra óptica puesto en distintas localidades, uniendo 1, 2, 3, 5, 10 localidades. En redes que se fueron armando por separada, y después el mismo crecimiento ha hecho que hoy estén casi a punto de estar conectadas. Para tener una idea de esto, entre los últimos, el gobierno de Néstor Kirchner, el nuevo gobierno de Cristina, con la Argentina conectada, se está pensando en poner 10.000 kilómetros de fibra óptica. Es esa la proporción de lo que el sector fue avanzando por su cuenta, con este espíritu de conectar un pueblo con otro para prestarse servicio. Bueno, la tarea ahora es empezar a apuntar a eso, lograr que las organizaciones de la economía solidaria se junten y empiecen a articular política, que se fue desarrollando política económica y política de crecimiento, que se fue desarrollando cada una, a lo mejor individualmente o punto a punto entre dos. Con ese mismo concepto es que estamos pensando el tema de la telefonía. Si es difícil entrar por la lógica económica, por la capacidad o por la capacidad de inversión para poner redes, tiene que ser una propuesta sectorial, y en eso estamos trabajando, en cómo se arma una propuesta donde todo el sector entre y sea parte de esa operación de telefonía que, como vimos en la exposición anterior, la telefonía móvil. El futuro de los contenidos va por ahí, o buena parte del futuro de los contenidos va por ahí.